Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera y última sesión de Administración Organizacional con la pastora Claudia Paz. Hemos tenido dos sesiones maravillosas y hoy vamos a entrar en el tema de finanzas. También vamos a tener la compañía del pastor Arturo Andrade, quien también es administrador como profesión, aparte de ser pastor, como profesión y vocación también, y quien va a reaccionar y va a hacer comentarios para que esta clase sea muy dinámica. Hay mucho material y solo les pedimos que tomen nota y que ojalá Dios quiera les ayude y que Dios les dé sabiduría para poder ser juiciosos administrativamente en todo lo que Dios nos da. Entonces oremos y dejamos a Claudia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta clase tan maravillosa que tú nos has permitido tener en estos días. Te pido que bendigas a Claudia, bendigas su vida, su familia, su ministerio, todo lo que le pones en sus manos, que tú lo bendigas y bendice a cada oyente en esta clase. Bendícenos y danos sabiduría para crecer en el orden, en la administración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Claudia, bienvenida. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí, un honor para mí estar con todos ustedes, repasando todos estos conceptos sobre la administración. Tuvimos dos clases muy interesantes anteriormente sobre la administración y todo lo que es funciones administrativas. Hoy empezaremos con finanzas de la iglesia. Estaremos viendo dos partes, ¿ok? La primera parte del tema de hoy es la administración de finanzas y el presupuesto. Y la segunda parte, vamos a ver manejo de fondos, veremos controles internos, veremos informes financieros, sistemas de contabilidad y plataformas para recibir diezmos y ofrendas. Sé que habemos personas de diferentes países. Vamos a cubrir unas bases que son muy generales en cualquier lugar. Y obviamente hay requisitos, hay plataformas que van a ser diferentes en los diferentes países, pero vamos a tratar de cubrir lo que se pueda presentar general, que podamos manejar en todo tipo de iglesia. Entonces, hoy veremos un poco de los principios de la contabilidad. Sé que para muchas personas esto no es muy interesante o es algo que se siente como que es muy complicado. Como dije en las clases anteriores, si usted siente que como líder o como pastor, usted no es la persona que tiene estos conocimientos o que no le queda fácil aplicar todos estos principios, Dios siempre nos rodea de personas las cuales van a tener estos dones y hay que permitir que estas personas sean de apoyo para nosotros, sean de ayuda para nosotros, ya que no podemos tampoco querer hacerlo todo. Esto lo hablamos en estos dos últimos días, cubrimos este tema. No podemos esperar nosotros hacer todo. Dios no espera que nosotros seamos las personas que desarrollamos todos los dones en la iglesia, sino que nosotros podemos estar informados de todo esto, pero tener las personas indicadas, idóneas en esta área. Entonces vamos a empezar con unos principios básicos de la contabilidad. La contabilidad es la herramienta que utilizamos en toda organización, sea iglesia, sea empresa, la casa, para registrar, para clasificar y resumir las operaciones de una entidad, lo que nos permite interpretar los resultados, tomar decisiones financieras adecuadas. Los principios de la contabilidad son un conjunto de reglas generales y normas que nos guían a la medición del patrimonio, o sea, las pertenencias y la información económica de una persona, de una empresa, de una organización, de una familia. Algunos de los principios de contabilidad hay varios, pero hoy vamos a cubrir cuatro. El primero es la entidad. Y la entidad el principio de la entidad establece que el patrimonio de la empresa es independiente del patrimonio personal
o del propietario, tratándose como una entidad separada. Eso significa que la iglesia, por ejemplo, tiene su propio patrimonio independiente de sus miembros, al igual que las finanzas de la iglesia no se mezclan con las finanzas del pastor, no se mezclan con las finanzas de nadie de la congregación. El otro principio es la realización. El principio de la realización nos indica que los resultados económicos solo se registran cuando se completan, es decir, cuando se cumplen todas las condiciones legales, se consideran todos los riesgos. En otras palabras, los ingresos y los gastos se registran en el mismo periodo en que se realizan. Los ingresos y los gastos deben registrarse dentro del mismo año. ¿Ok? Otro principio de la contabilidad es el periodo contable. Y el periodo contable es el periodo del tiempo en el que se reconocen y registran las operaciones económicas de una empresa u organización. Y al final de este periodo se presentan los estados financieros y es importante establecer un periodo contable que permite generar informes financieros coherentes. Por ejemplo, podemos tener informes diarios, podemos tener informes semanales, podemos tener informes mensuales, trimestrales o anuales. Siempre es importante establecer el periodo contable, ¿ok? Porque eso va a dar la información clara. Y el último principio de contabilidad que vamos a cubrir hoy es la uniformidad. El principio de uniformidad establece que una vez que se han definido los criterios de aplicación de los principios contables, deben mantenerse consistentemente, a menos que cambien las circunstancias que llevaron a su elección. Esto garantiza que el registro de datos sea coherente y confiable a lo largo del tiempo. El criterio de registro no puede ser variable, debe ser permanente y debe ser uniforme. En otras palabras, yo no puedo hacer un reporte de una forma hoy y mañana hacer un diseño diferente y poner la fecha en otro lado y hacer un cuadro diferente y el otro mes vuelvo y lo cambio, porque entonces esto va a crear una inconsistencia, va a crear un desorden. Entonces debe haber uniformidad. Debe haber un periodo contable, se deben hacer los gastos en el tiempo, registrar los gastos en el tiempo que se efectuaron y nunca mezclar las finanzas de la iglesia con las finanzas del pastor o de cualquier líder de la iglesia. Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Esta palabra le da como miedo a muchísimas personas cuando se dice presupuesto. Ay, ¿cómo hago eso? ¿Para qué? ¿Realmente es importante? ¿No es importante? Vamos a ver la importancia y la función de un presupuesto. Vamos a ver el tipo de presupuestos. También vamos a ver la elaboración del presupuesto y la administración del presupuesto. El plan de Dios requiere que el presupuesto de la iglesia sea representativo de una buena administración. Ayer hablábamos de la importancia de entender que la administración no es solo dinero, pero la administración cubre muchísimas áreas. Nuestro tiempo, las personas que están alrededor de nosotros, las finanzas, los lugares que el Señor nos entrega. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si somos líderes comprometidos con la obra, debemos saber comunicar cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia, así como también la prioridad que las congregaciones le dan, ya sea el presupuesto o sea la obra de la iglesia. El líder que es sabio se sentirá motivado a enfatizar como prioridad el programa de ministerio de la iglesia en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer por medio de él o de ella, sin olvidar la importancia del presupuesto, el cual el Señor puede suplir para poder realizar el programa. Ayer Marines me hizo una pregunta, ¿qué importancia tiene el presupuesto dentro de la iglesia? Sabemos que todos somos personas de fe
y creemos que Dios puede suplir sobreabundantemente, pero la verdad es que estamos en la tierra y tenemos que también programarnos, proyectarnos y obviamente esperar que Dios obre sobrenaturalmente. Nosotros en lo natural desarrollamos lo que podemos hacer en lo natural, lo que nosotros estamos proyectando basado en lo que pasó el año anterior, en lo que pasó el mes anterior. Obviamente, sin dejar nuestra fe, saber que el Señor puede suplir sobreabundantemente y nos puede dar de repentes como Él lo suele hacer, pero siempre, y creo que lo hace mucho más cuando ve que hay orden, cuando ve que hay estructura, cuando ve que hay planeación. El presupuesto, vamos a ver la importancia y función. La palabra nos enseña en Lucas que debemos sentarnos a planear. El presupuesto es una herramienta que le permite planear lo que quiere hacer a futuro, estableciendo ingresos, gastos proyectados en un tiempo determinado para el cumplimiento de metas planeadas. Hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quiere hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Es importante sentarse a preparar un plan financiero para la iglesia estableciendo un presupuesto. La gente dice, pero ¿cómo va a preparar un presupuesto si ni sé cuánto va a entrar, ni sé cuánto va a salir? Este presupuesto es proyectado. Realmente ya tienes fe al establecer este presupuesto proyectado. Una clave para registrar y reportar información financiera en un plan general de contabilidad es mirar la lista de las cuentas de lo que ocurrió el año anterior o el mes anterior. Siempre debe haber una referencia en lo que nos podemos basar. Ahora, si tú estás plantando una iglesia y es la primera iglesia, igual todo es proyectado y todo eso en fe. Establecer el presupuesto describe los planes, los compromisos financieros y las expectativas que el pastor y el liderazgo tienen para la iglesia. Un presupuesto ayuda a la iglesia a gastar con confianza, alinea un presupuesto con la visión, creando unidad, enfoque para el personal, el concilio, el liderazgo de la iglesia y es una forma de actuar con mucha responsabilidad. ¿Cuál es la importancia y la función de un presupuesto? Razones para hacer un presupuesto. En inglés existe un dicho que dice, when you fail to plan, you plan to fail. En otras palabras, cuando fallas en planear, planeas en fallar. Podemos ver las razones para hacer un presupuesto. Primero, alcanzar objetivos, financiar la misión, evaluar el funcionamiento de la iglesia, facilitar la implementación del plan estratégico, porque debe haber también un plan estratégico para alcanzar los objetivos. Eliminar la fricción entre gastar y los recursos disponibles. Planificar y controlar. Sí, podemos ser muy emocionales y empezar a gastar en fe, pero entonces nos salimos de esas barras de protección. El presupuesto es como cuando vas a jugar bolos y entonces vas a tirar la bola, pero te ponen esas barras para que no se te vaya la bola para un lado o para otro. Es como que te protege. Presupuesto protege. Hay diferentes tipos de presupuestos. Presupuestos operacionales, que son los generales de toda la organización. Hay presupuestos por departamento o por ministerio. Hay presupuestos de capital, hay presupuestos de compra de propiedades, construcción o remodelación de propiedades, compra de equipos. Y para todo esto debe haber un presupuesto. Yo no voy a decir, ay, voy a remodelar la iglesia en fe y empiezo a tumbar, aunque eso fue algo que yo hice cuando nos entregaron un edificio y todo estaba tan viejito y tan horrible y tocaba tumbar algunas cosas y mi esposo se había ido a un seminario y lo llamé y le dije, ¿puedo botar lo que no sirva e ir tumbando todo lo que no sirva? Me dijo, sí, haz lo que creas conveniente. Y cuando él llegó, yo había tumbado todas las paredes, había tumbado todo y estábamos listos para la construcción. Casi me ahorca. Y en fe, bueno, fuimos reconstruyendo toda la iglesia. No hagan lo que yo hice, hay que sentarse a hacer el presupuesto primero. Vemos las etapas de elaboración del presupuesto, el cual primero es planificar.
El planificar determina las metas objetivas, determinar recursos disponibles. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos manejar, sea una remodelación, sea todo el funcionamiento operacional de la iglesia? Determinar cuáles son los recursos disponibles. Si el año pasado, un ejemplo, entraron en todo el año $20,000. Bueno, entonces vamos a proyectar que si somos las mismas personas, estamos teniendo personas nuevas, vamos a proyectar que van a entrar 25. Entonces ponemos ingresos 25,000. Vamos a proyectar los gastos. Bueno, más adelante vamos a ver lo que son gastos fijos y los que son variables, pero determinar las metas y determinar los recursos disponibles. ¿Con qué contamos? ¿Ok? Puede que estés haciendo un proyecto, un presupuesto y alguien diga, bueno, yo me voy a encargar de hacer, entonces ya hay una persona que se va a encargar de eso, entonces podemos proyectar que eso va a traer $1,000 adicionales porque hay una persona que se va a encargar de recolectar fondos que antes no había. Y todo esto es proyectado y todo esto es en fe, pero se establece eso. Se le pregunta cuál es tu proyecto, presenta el proyecto de cómo vas a recoger estos fondos. La segunda parte es formular y es compilar las cantidades de presupuesto, revisar y ajustar, mirar cuáles son los gastos, establecer, tener claro cuáles son los gastos que vamos a tener basado de pronto en los mismos gastos que tuvimos el año anterior, el mes anterior, y así hacer una revisión y hacer los ajustes necesarios. La tercera parte del presupuesto es aprobar, es la alineación y la autorización. Tenemos que reunirnos, el pastor no se puede sentar solo a cuadrar el presupuesto él solo y simplemente dejarlo así. Tiene que haber un equipo, unas 3 personas que estén sugiriendo cosas, que haya una aprobación. Porque, digamos, si me ponen a mí que tengo una fe loca, yo escribo, bueno, yo creo que va a entrar esto y entonces me voy a gastar esto porque soy gastona, entonces no me voy a poner límites. Pues tiene que haber una alineación, tiene que haber una autorización y aprobación de otras personas, que sea un equipo. El equipo pueden ser 2, 3 personas. En la elaboración de un presupuesto es importante hacerse estas preguntas. Como un presupuesto es considerado un plan, nos debemos preguntar, ¿cuánto dinero tenemos disponible para ganar? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuánto va a costar lo que se debe hacer? ¿Cuál es el orden de prioridades en las que se deben hacer las cosas? Acuérdense que yo les decía ayer y antier que es importante hacernos preguntas, porque al hacernos preguntas es como que entramos a realmente concientizarnos de lo que estamos haciendo. Para crear un presupuesto hay que establecer metas, establecer las prioridades, estima de ingresos, estima de egresos y balancear el presupuesto. Dentro del presupuesto vamos a tener dos tipos de gastos. Vamos a tener gastos fijos y vamos a tener gastos variables. Dentro de los gastos fijos tenemos salarios, tenemos diezmos de extensión aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en el país de ustedes. Tenemos alquiler del lugar o hipoteca y préstamos si estamos pagando un edificio, servicios públicos. Estos gastos fijos van a ser los mismos cada mes. Esto no va a variar. De la única forma que va a variar es si vamos a contratar a otra persona, pero son gastos que son fijos. Y en los gastos variables tenemos eventos, tenemos mejoras, tenemos programas ministeriales, inversiones misionales que no van a ser igual cada mes. Entonces tenemos que tener claro estos dos tipos de gastos dentro del presupuesto, porque podemos saber cuánto es el salario mensual, entonces eso ya está fijo. Tenemos claro cuánto es el alquiler, cuántos son los servicios públicos, pero de pronto un mes podemos proyectar en el año vamos a gastar tanto en eventos, en el año vamos a gastar tanto en mejoras, en el año vamos a gastar tanto en programas ministeriales o inversiones misionales. Entonces esos gastos van a variar. Me preguntan mucho, bueno, pero yo cómo sé cuánto más o menos me voy a gastar. Revise su reporte financiero del año anterior.
Ahora, si usted no tiene un reporte financiero porque está recién plantada su iglesia, pues entonces proyéctese y empiece y esa va a ser su base. Dentro de la elaboración de un presupuesto, estos son los porcentajes de gastos basados en los estatutos cuadrangulares para las que son iglesias cuadrangulares, para tener iglesias financieramente sanas. Esto es solamente una sugerencia. Hay otras iglesias o otras organizaciones que, pues, que van a ser diferente, pero ellos recomiendan que hayan diezmos de extensión, pago de propiedad, gastos personales. Cuando nos referimos al presupuesto, existen unos porcentajes que nos sirven como guía para nuestras iglesias cuadrangulares: 75% gastos fijos. Y en esos gastos fijos son 40% en personal, 25% gastos de arrendamiento y servicios de seguro. Y los otros son 10% para el diezmo de extensiones y 25% de gastos variables, los cuales cubren 15% de programas ministeriales y 10% cantidad que se debe guardar como reserva. Así que, ¿qué sucede cuando el presupuesto se pone apretado? Como lo que sucedió en la recesión del 2008 y 2009, o lo que pasó en la pandemia del 21. Esos porcentajes pues bajaron, bajó el ingreso, también los gastos siguieron. Por eso es importante nosotros poder tener una reserva. Etapas de la administración. La cuarta parte es administrar. El presupuesto es una guía, pero no es absoluta, puede ser modificada. Ustedes pueden establecer un presupuesto para el año y ver que de pronto los ingresos incrementaron un 30%. Entonces quieren tomar decisiones para hacer algunas remodelaciones o hacer algunos programas diferentes, se sientan con el concilio y se hacen esas sugerencias y obviamente tiene que ser aprobada. No simplemente puede decir usted, ay, no, pues como está entrando más, yo voy a hacer unos gastos adicionales. Tiene que haber una aprobación del concilio para que se haga en orden en cuanto al poder hacer gastos adicionales. ¿Ok? El presupuesto puede ser modificado. En la quinta parte de las etapas de preparar un presupuesto es informar. Los informes deben ser generados semanal, mensual y anualmente. Yo diría diariamente porque cuando recibimos, digamos, los diezmos el domingo o si hay un servicio entre semanas, se hace un reporte del día. Entonces empezamos con el reporte del día, el reporte de la semana, el reporte del mes. Los informes deben ser presentados directamente pues a los líderes. En el caso de Estados Unidos, acá tiene que haber un reporte mensual, el cual se registra en una plataforma a la cuadrangular. No sé cómo se maneja en Colombia o en otros países, pero creo que siempre se tiene que dar un reporte a la organización. Esos reportes deben, para el 5 o 10 máximo del siguiente mes, esos reportes ya deben estar listos, deben estar preparados. Entonces, dentro de la administración de presupuesto, ¿qué deben tener en cuenta los administradores cuando toman una decisión presupuestaria? Deben considerar lo siguiente: ¿es lo que quiero? ¿Es lo que necesito? ¿Es lo que debo tener? ¿Hay dinero presupuestado para esos gastos? Debemos considerar de que si es lo que quiero, ese gasto es algo que deseo para facilitar la tarea, la visión y la misión de la iglesia. Es lo que necesito, es algo que es importante para llevar a cabo la tarea, para alcanzar la meta para este año. Por eso ayer decía, nos tenemos que proyectar y hacer metas para un mes, para 6 meses, para el año. ¿Hay dinero presupuestado para este gasto? Se debe verificar si hay fondos asignados para cubrir este gasto. El gasto se alinea con el marco de visión de la iglesia y es importante asegurarnos de que el gasto esté en línea con la visión y los objetivos de la iglesia. Y al responder a estas preguntas, los administradores pueden tomar decisiones presupuestarias más informadas y alineadas con las metas y la visión de la iglesia. En conclusión, las etapas de elaboración del presupuesto es planificar, es formular,
es aprobar, es administrar y es informar. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría, antes de que pasemos a la siguiente sección, Claudia, bueno, darte las gracias porque estás tocando temas súper claves, prácticos, cotidianos, pero donde también se genera mucho conflicto entre todas las partes involucradas, porque a veces, pues, en la cotidianidad, cuando empiezan a fluir, empiezan los temas de que no tengo el informe, de que sí lo tengo, de que por qué tanta cosa. Entonces, cuando empezaste a hablar de la contabilidad, me surgían Ujú. unas preguntas. ¿Eso a quién le sirve? ¿Por qué gastamos tanto esfuerzo en la contabilidad y qué tipo, digamos, de cómo le aporta eso a la toma de decisiones o qué análisis se pueden hacer desde la contabilidad? ¿Tendrías algún ejemplo de eso? Pues los reportes financieros es la radiografía de la condición de la entidad, sea Ajá. iglesia, sea empresa, sea familia. Cuando podemos tener $1 millón entrando y si ni siquiera sabemos en qué lo gastamos, no sabemos la condición financiera de la entidad. Entonces, los reportes financieros son prácticamente el reflejo, los rayos X de la condición de la entidad. O sea, si quiero saber cómo va una iglesia, Ujú. pero una iglesia es fe, espíritu, es comunión, es salud, es bienestar, es crecimiento, fruto del espíritu. ¿Dónde la contabilidad me registra eso? Y ahí es donde los pastores La pre- comenzamos a decir, pero es que usted quiere que yo le ponga todos los números y eso no refleja, no son los rayos X del fruto del espíritu. Usted está siendo muy carnal, muy ambicioso, esperando que hayan estos reportes. Pues mira, yo ayer hablaba de las características de la iglesia, de una iglesia sana en el libro de Hechos y tiene 5 características dirigidas, o sea, obviamente todos sabemos esto, pero lo va a repetir. Una iglesia dirigida y respaldada por el Espíritu Santo, una iglesia donde se practique la oración, una iglesia donde se enseñen las Sagradas Escrituras, una iglesia donde se practique la coinonía y una iglesia de estructura. ¿Sí? Dentro de la estructura está todo esto. Como hemos visto, la administración es muy espiritual y la administración tiene que ver con tener tablas, tener el récord de las cosas, tener estadísticas, poder mirar lo que ha pasado y para dónde vamos, porque nosotros vamos a dar cuentas de lo que el Señor nos ha entregado. Y esta es una forma de nosotros rendir cuentas, de nosotros ser confiables y creo que Dios, cuando ve que hay ese orden, aún entrega más. Claro que es, bueno, por eso hay un libro que se llama Números y también en el libro, pues en el libro de los Hechos es interesante, la iglesia orgánica, la primera iglesia, la más natural, esa no Ujú, tenía mucha estructura hasta Hechos 6, cuando ujú. hubo murmuración, cuando hubo quejas, porque unos se atendían y otros no, y ahí tocó nombrar a unos que pusieran atención a este tema de la distribución de los recursos. Eso era el tema y ahí tenemos ahora la siguiente etapa, la iglesia estructurada, la iglesia que ahora tiene funciones administrativas de repartición, de recolección y de distribución. Bueno, eso muy interesante. Y No, en y la esa toma... es la qué pena que te interrumpa, Tranquila. pero esa es la razón por la cual muchos ministros no ven la administración como algo espiritual, lo ven como algo mundano, lo ven como algo de ambición, como algo que se está llevando a un nivel muy carnal. Y se Así está olvidando de lo que es la restauración, el conocer a Cristo, el ser restaurado por el Señor, pero aún el Señor entra a restaurar todas esas áreas en nuestra vida, esas áreas de desorden, de malos hábitos, de falta de conocimiento. pero Claudia, una cosa antes de pasar a la contabilidad y
como fusionando un poco temas que están presentes para la iglesia. Mira, la contabilidad obedece a normas, como tú bien dijiste, que son impartidas para todos para que la información sea de la misma forma. Y se Ujú. entrega a actores ajenos a la iglesia, como los gobiernos, como los bancos o como ciertas otras entidades. Y la pregunta es, bueno, ¿y la iglesia perseguida, la iglesia y su misión, la iglesia y el gobierno, la iglesia que está siendo observada o controlada a través de estas normas? eh, ¿Cómo se balancea eso? Somos transparentes, rendimos cuentas, amamos a Dios, pero ¿qué tal si los gobiernos a través de las contabilidades y la norma general comienzan a poner ciertas restricciones que debilitan o no facilitan la misión de la iglesia? Pues mira, creo que todo está conectado, ya que también la administración está conectada con, digamos, la cabeza de la iglesia, obviamente es Cristo, pero el pastor se convierte en la cabeza y el responsable de lo que pasa en la iglesia. Y de la forma que maneje la parte administrativa de la iglesia está muy conectada con sus hábitos, con sus disciplinas espirituales, con su ética, a no ser, hago excepción, que por falta de conocimiento deje de hacer cosas, pero ahí es donde viene de que debe aprovechar las personas que están alrededor de él para que se cumpla. Es sí o es sí. ¿Verdad? Otra cosa que iba a mencionar era que cuando nosotros aquí en Estados Unidos se habla de tal iglesia, si está uno en una reunión administrativa a nivel organización y se habla de la Iglesia Sembradores Church, lo primero que hacen es entrar al sistema y ver si tiene sus reportes al día, si está diezmando. También hay un récord misional, cuántas personas han aceptado a Cristo, cuántas se han bautizado, cuáles son las actividades de la iglesia, si solo hay actividades los domingos, si se está alcanzando la gente afuera, si se está Ujú. practicando el evangelismo. Y todo esto es contabilidad y administración que refleja, es la radiografía de cómo está la iglesia. Ajá. Entonces, sí, es muy importante entenderlo porque de esa forma se puede leer también la condición de la iglesia. Claro, ayuda a los que toman decisiones a ver cómo está una iglesia a través de estos indicadores, que obviamente son el reflejo de una convivencia, de una comunidad, de una ejecución, de un deseo, de una misión. Y Y eso obviamente eso es queda. una cultura que se desarrolla. No empiezas una iglesia y ya todo lo sabes, eso se tiene que desarrollar una cultura. Y hay gente que dice, ah, es que están solamente pensando en los números, es que están midiendo la iglesia solo por los números, pero no están viendo el mover del Espíritu Santo que hay aquí. Es que están mirando, solo buscan números, solo buscan reportes. No, lo que pasa es que tiene que haber un balance de todo y las dos cosas son necesarias. Claro que sí. Sí, y el otro extremo, el de solamente ver en la iglesia por un ciclo que esté pasando, porque el ciclo económico afecta a todos, afecta a las familias, a las naciones y a las iglesias. El Así. apóstol Pablo le dijo a los filipenses, yo sé vivir en la abundancia y también en la escasez. Ujú. Entonces, claro, a veces los números muestran es que estamos en un ciclo desierto de escasez. Y Yo eso creo que es hay que verdad. orar mucho y todos pidamos de verdad, y siempre lo digo, es mi artículo favorito, Romanos 12, del 1 al 3. Nosotros necesitamos romper tantos paradigmas. Ah, Todos tenemos ya una cosmovisión establecida. Em, Hay demasiadas estructuras mentales que no nos dejan avanzar y creemos que no se puede, que es así. Nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Eso pone una así es. responsabilidad en nosotros. El apóstol Pablo no dice, mire, les sugiero, miren a ver si pueden. Dice, les ruego por la Ajá. misericordia de Dios
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que renueven su entendimiento. Eso pone una responsabilidad en nosotros. Y para mí eso habla de que yo tengo que edificarme, que yo tengo que aprender, que yo tengo que quitarme tanta estructura mental, que yo tengo que romper tradiciones para yo poder avanzar en lo que Dios quiere que yo haga. Y parte de lo que yo haga es todo esto dentro de la casa del Señor. Muy bien, claro, muchísimas gracias. En cuanto al presupuesto, solamente Ujú, quería resaltar el hecho de que lo dijiste bien, el gasto se alinea con el marco de visión de la iglesia. O ujú, sea, cuando estamos presupuestando y uno va a decir, bueno, nos vamos a gastar la plata en esto, siempre ujú, esa pregunta va a ser una pregunta verificadora, ¿no? ujú. Porque qué tal si yo estoy gastando más plata en decoración que en evangelismo, ¿no? Que me estoy gastando más dinero como en remodelaciones para que todo se vea más iluminado y de repente el desarrollo de liderazgo ni si Pero, aparece en ese presupuesto. Y ujú, entonces ahí es donde vienen las preguntas como, bueno, ¿y lo misional de esta iglesia dónde se ve en ese ujú. presupuesto? Alguien dijo que uno puede hablar muy bonito de lo que es o quiere hacer, pero cuando ven la agenda y y cómo gastó es donde se va a saber dónde está el corazón verdaderamente. Entonces, Correcto. gracias por señalar eso. Y muy interesante los porcentajes. 75% del gasto fijo, entonces 40 personal, 25 propiedad, 10 como el diezmo. El Ujú. 25 del gasto variable si no lo agarré, ¿verdad? Un poco la reserva, Son 15 en programas ministeriales y 15 10 se ministerios recomienda como reserva y y 10 de ahorro. reserva y Sí, ahorro. entonces ya sabe uno que lo que entre, 10 para diezmar, diezmos de diezmos, 10 para reserva y ya lo que quedó el resto dividirlo. Hay iglesias que tú ves que lo que entra, el 80% es pagos de nómina y salario. Es Entonces, gasto con la fijo, parte misional, sí, tiene que haber la parte misional, cómo estás alcanzando a las personas. No, por medio de los pastores, no, tiene que haber programas, tiene que haber programas evangelísticos, claro. tiene que haber también el respaldo del gasto de cómo estás discipulando a la gente. Entonces, Ajá, tiene que cubrirse lo que la Gran Comisión nos ha mandado a hacer, ¿no? El Señor nos ha mandado claro. por medio de la Gran Comisión y es No, entonces discipular. exacto, y muy interesante. Entonces, si yo veo la contabilidad, digo, no, yo tengo el gasto fijo 90% y 10% como un variable, pues Ujú, bueno, es tu realidad, pero puedes volverlo una meta. Bueno, tengo que llegar a un 75% de un gasto fijo y un ujú. 25% de este gasto variable. Entonces es muy interesante ver esto como la contabilidad te dice cómo estás, pero a través del presupuesto puedes ir tendiendo a donde realmente es saludable, es bueno y te va a dar aire, ¿no? No, y Continuidad. obviamente no vas a encontrar la iglesia perfecta, pero todos estos porcentajes, el presupuesto, todo esto nos protege. Son Mm, esas barras de protección que tal vez hoy sí, nos vamos a salir un poquito acá, pero entonces ya para el siguiente mes vamos a tener cuidado y nos vamos de pronto a salir por otro lado. Pero son como esos límites de saber, no me puedo pasar de esto, tengo que tener cuidado con esto, analizar, proyectar, sacar estrategias, desarrollar estrategias con el equipo. Bueno, nos estamos pasando aquí, está faltando esto, porque hablaba ayer, es muy importante evaluar, es muy importante sentarnos y no más darle y darle y darle y bueno, el reporte del año y no supimos en qué fue, qué pasó. Hay que sentarnos, hay que parar y esa es la parte de la fase de dinámica que enseñamos ayer, la parte del ajá, monitoreo, la parte de la eso, evaluación, para ajá. poder proyectarnos para el siguiente año y ponernos límites en los periodos de tiempo. Listo, todos los octubre empezamos a orar para tener el presupuesto listo para diciembre, para tener la palabra del próximo año, para tener el proyecto que el Señor Ujú. quiere que tengamos el otro año y basado en esa visión, entonces desarrollamos el presupuesto.
Así es. Y estoy convencido, como lo dijiste, y Jesús lo dijo en esa parábola de los talentos, que aquel que le dieron los 10 y planeó, ejecutó, trabajó, hasta le añadieron más después y lo felicitaron. Sí, Dios respalda esto, que es como una promesa y una palabra de ánimo a aquellos que están dándole una mirada a estos temas que no son tan sencillos, muchas veces son No. técnicos, pero que de verdad traen un respaldo de Dios muy alto al quehacer de la fe y de lo que hacemos como iglesia. Bueno, ahora sigue la parte del tipo y manejo de fondos. Entonces, Sí. adelante. Bueno, entonces tenemos tipos y manejos de fondo. Entonces, siempre en las iglesias vamos a tener fondos restringidos y fondos no restringidos. ¿Cuáles son los fondos restringidos? Son los que son temporalmente restringidos y otros que son permanentemente restringidos. Tenemos los fondos no restringidos, que son los no restringidos, los no asignados a nada. Entonces, ¿cuáles son esos fondos, donaciones restringidas? Entonces, tenemos las donaciones restringidas, aclaraciones, fondos restringidos son establecidos por el concilio. Ahorita les doy un ejemplo. Si algún miembro desea dar una donación particular a un individuo, lo puede hacer en forma privada y personal, pero no a través de la cuenta bancaria de la iglesia. Ofrendas a un fondo establecido por el concilio de la iglesia debe separar estos fondos y gastarlos de acuerdo al propósito por el cual dicho fondo fue establecido. Si el proyecto o propósito por el cual el fondo fue establecido es abandonado y si el donante no ha dado la aprobación por escrito que su donación sea usada para otro propósito, la donación se debe devolver al donante. Si no es posible devolver la ofrenda al donante, se debe transferir a un fondo similar con la aprobación del departamento legal o cuadrangular. Doy el ejemplo. Usualmente los concilios son para hablar de temas de finanzas y de propiedades, no de hablar de desarrollo de liderazgo. Pues, toda persona que está en un concilio, que esa es otra clase, en un concilio se habla es de presupuesto, finanzas y propiedades, todo lo que tiene que ver con propiedades, contratos, todo esto. Entonces, de pronto en el concilio se determinó que vamos a pintar la iglesia. Se le anuncia a la iglesia, vamos a pintar la iglesia, vamos a recoger dinero para pintar la iglesia. Eso sería un fondo restringido, ¿sí? Entonces, ese fondo restringido queda restringido hasta que se haga el gasto de la pintada de la iglesia. Pero digamos que yo soy miembro de la iglesia y llego y digo, ay, a mí no me gusta la lámpara que está en la iglesia. A mí esa lámpara no me gusta. Voy a donar $1000 para que cambien la lámpara. Entonces doy mi sobrecito y digo, mire, estoy donando $1000 para que cambien esa lámpara. Aquí doy mi ofrenda restringida. El miembro de la iglesia no puede determinar qué es lo que se va a dar en la iglesia porque eso se decide a nivel concilio. Entonces, en ese caso no podríamos hacer eso. Entonces, la señora dice, pero es que yo quiero abonar. Entonces, en ese caso se dice, déjenme presentar la idea al concilio y si el concilio lo aprueba, entonces podemos dejar este fondo restringido para comprar la lámpara. ¿Ok? Si la señora dice no, si el concilio dijo no, no vamos ahorita, no creemos necesario el cambio de la lámpara, entonces toca hablar con ella si lo quiere dar para otro proyecto, porque no queremos poner lámpara porque primero vamos a pintar el techo. Entonces, si ella quiere abonar para terminar de pintar el techo, bien, y si no, tocaría devolverse. ¿Qué? Son cositas que hay veces no sabemos el manejo y eso puede crear varios problemas. Las no restringidas son simplemente las donaciones que la gente da, es su diezmo, hay gente que da ofrenda y esa simplemente se usa para todo el manejo operacional de la iglesia. Me faltó una, la de que dice tipos de manejo de fondos, me adelanté. Permanentemente restringidos, tenemos temporalmente restringidos y no restringidos o designados. Entonces, en cuanto al manejo de fondos, se requiere primero una cuenta bancaria, todo se deposita en el banco
cheques con 2 firmas, por lo menos aquí en Estados Unidos es así. Cumplir con las obligaciones de deudas, establecer un presupuesto, asignación de fondos aprobados por el concilio y controles internos de dinero. Ahora lo vamos a ver. Pero en los tipos de manejo de fondos tenemos los permanentemente restringidos, que son para propósitos específicos, deben ser usados únicamente para el propósito establecido, ejemplo, construcción, proyectos especiales. Hay otros que son temporalmente restringidos. Una vez usados para su propósito, el balance puede ser agregado a otros fondos para facilitar la administración de la iglesia, ejemplo, proyectos capitales pequeños. En este caso también, si habían $10,000 para pintar la iglesia, pero solo costó 6, pues quedaron 4, se puede determinar a nivel concilio que esos 4 se van a usar de pronto para cambiar la alfombra de la iglesia, pero todo tiene que ser aprobado por el concilio. Y están los fondos no restringidos o designados para la administración de la iglesia. Presupuesto debe ser aprobado por el concilio. Fondos pueden ser designados. Ya uno de los diezmos y ofrendas se designan en qué área se van a aplicar esos ingresos. También tenemos actividades empresarial alineada, que no son donaciones, no son ofrenda, sino que algunas iglesias tienen actividades comerciales alineadas como parte de su misión para servir a la comunidad. Algunas se pueden establecer centros de ingresos para el seguimiento de los ingresos y gastos de actividades comerciales alineadas de la iglesia, como escuelas. Hay iglesias que tienen escuelas, hay iglesias que le rentan a escuelas, hay iglesias que tienen cuidado de niños, hay iglesias que tienen tiendas de segunda mano, hay iglesias que tienen cafés. Los tienen estos cafés como negocio, y hay otras que tienen estos cafés como forma de recolectar fondos. Entonces hay una diferencia. Hay instituto bíblico, lo que entra del instituto bíblico no es diezmo ni es ofrenda, es asignada para los gastos del instituto bíblico. Y también tenemos alquileres por espacio, arrendamiento. Hay veces se rentan a otras organizaciones. Aquí en Estados Unidos hay iglesias que le rentan a otras iglesias, y estos ingresos, gastos no son diezmos ni ofrendas. De esto no se diezma, sino que son actividades empresariales alineadas. Antes de que vayamos a controles internos, porque son muchos conceptos, yo sé que no es fácil, por eso les dije ayer, prepárense porque son conceptos que son importantes saber. Claro que sí, Claudia, y gracias porque, bueno, hay realidades en Latinoamérica. El tema de los concilios es un tema que siempre está en desarrollo y seguramente merece otra conferencia pero muy bueno mencionarlo, que es que hay un equipo, que hay un cuerpo, que hay rendición de cuentas, que esto no es como una persona solamente tomando todas las decisiones. Eso Ujú. está bueno. Y buenos los ejemplos que nos das como de que sí, hay diferente tipo de donación y sobre ella tenemos aquí en Colombia y lo que he oído en algunos otros lugares en Latinoamérica, estas actividades empresariales generan una personería jurídica alterna, o sea, distinta a la personería jurídica de la iglesia. Como que la Ok. misión de la iglesia delante de los gobiernos no alcanza, a menos que sea un instituto bíblico, porque Claro. obviamente es misional a la iglesia para desarrollar su liderazgo. Pero, por ejemplo, temas del servicio social, algunos comedores comunitarios, algunas cosas para ayudar a las personas y algunas donaciones que se reciben para ayudar a comunidades en Ujú. la contabilidad de la iglesia y en sus presupuestos, eso es muy complicado de atender porque no es un diezmo, no es una ofrenda, es como que, Ujú. y a veces son personas jurídicas que quieren ayudar a una comunidad y confían en la iglesia para hacerlo, pero entonces eso se vuelven todos unos complicaciones legales, contables, de autoridad. Entonces se prefieren personerías jurídicas distintas a las de la iglesia como fundaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, y la iglesia misma a veces de sus donaciones para eso le da a esas
personas jurídicas. Pero es la misma iglesia, o sea, es una actividad empresarial alineada, pero necesita otra personería jurídica, un colegio, una escuela, un jardín de niños. Todo eso tiene que ir por otro lado. Eso es lo que hacen más en esta parte de Latinoamérica. Yo lo estoy hablando desde una perspectiva basada en los estatutos cuadrangulares. Sé que de pronto se conectan personas que no son cuadrangulares, entonces es importante, es casi lo mismo, siempre va a ser lo mismo porque la contabilidad es lo mismo aquí o en China, simplemente algunos requisitos según el país. Pero digamos el manejo de controles internos, que es lo que vamos a ver ahorita, de todas estas actividades Ajá. empresariales, simplemente ver cuáles son los requisitos del país y cumplirlos. Pero sí existen, o sea, no puedes mezclar todo lo que entra, no Exactamente. puedes tomar decisiones. Yo digo, no, quiero pintar la iglesia y entonces como soy la pastora de la iglesia, llego con la pintura y entonces yo pinto la iglesia. No, como es la propiedad de la iglesia, no es mi casa, entonces yo tengo que ir, aún siendo la pastora de la iglesia, tengo que ir por medio del concilio. ¿Qué opina? Vamos a tomar la decisión porque lo tomamos a nivel concilio, para eso está el concilio. Exactamente. Y la protección que da eso, ¿no? Porque a veces Claro. no es bien visto lo desde, ay, no, tienes un control, frenos de mano. Sino, Ujú. no, no, es que es una protección para tu ministerio, para tu testimonio, para la manera como te presentas delante de la comunidad. Y yo veo todo ¿Cómo esto como administra una, todo? claro, yo veo esta transparencia es provee una protección impresionante al ministro y al ministerio. Gloria a Dios. Sí, porque Bueno, uno también puede tomar decisiones muy emocionales o, por ejemplo, a mí me encanta remodelar y entonces yo podría desbaratar y armar, pero tiene que haber un balance, una moderación. Entonces, en multitud de sabios vamos a encontrar esa claro que sí. dirección balanceada. Exactamente. Bueno. Bueno, adelante entonces con los controles internos. Bueno, ahora vamos a controles internos. ¿Qué es eso? Los controles internos son medidas que ayudan a mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de pérdida de activos y prevenir acusaciones de mala gestión financiera. También aseguran la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Es vital que todas las iglesias implementen y manejen sólidos controles internos para resguardarse contra el riesgo de robo y mala gestión financiera. Estos controles no son por desconfianza, es por protección. Protegen los activos de la iglesia y también a las personas que están involucradas en el conteo, en los depósitos, en el desembolso de fondos, evitando así cualquier acusación. Una persona nunca debe ser responsable de todo el proceso de recepción o desembolso de fondos. Los controles internos requieren la segregación de funciones en la autorización, registro y custodia. La autorización es la aprobación para comprometer financieramente a la iglesia a recibir o desembolsar fondos. La autorización es un rol que debe ser ocupado por un individuo en una posición de liderazgo superior. Usted no le puede decir al hermanito, ay, venga, gire un cheque aquí y haga este pago que ahorita no puedo hacerlo yo. ¿Ok? El registro es el registro o desembolso de una transacción en el software de contabilidad. La persona en esta función nunca debe tener acceso a gastar o transferir dinero, tener una tarjeta de débito o crédito de la iglesia o contar la ofrenda. Solo deben registrar transacciones. O sea, uno es el que lo cuenta y otro es el que lo registra. Nunca es la misma persona. Y la custodia es la custodia del firmante sobre cuentas bancarias, conciliaciones o informes financieros. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar una buena rendición de cuentas y transparencia. Los sistemas financieros de una iglesia siempre deben acomodar la participación de múltiples personas y nunca limitarse a la supervisión exclusiva de una persona o incluso de dos.
Hay varios diagramas disponibles para ilustrar los controles internos disponibles y ahorita les voy a mostrar una. O sea que, en otras palabras, yo, por ejemplo, yo soy contadora. Yo nunca cuento dinero en la iglesia. Tenemos un equipo de 4 personas y un domingo cuentan el dinero 2, o el otro domingo lo cuentan las otras 2, se reparten. Hay otra persona que es la que hace el depósito. Y ya que se hace ese depósito y hay ese registro, se le manda a otra persona para que haga el registro en la contabilidad. Todo esto con el fin de evitar cualquier acusación, cualquier malinterpretación, cualquier manipulación de la contabilidad. Entonces, uno cuenta, otro deposita y otro registra. ¿Ok? Usualmente no es bueno que sea el pastor el que haga nada de esto. Mi esposo tampoco menos hace nada de eso. Y debe haber un equipo de finanzas, unas 4 o 5 personas. En este caso de controles internos, podemos ver la asignación de obligaciones. Entonces, en la autorización, la persona puede ser el pastor, alguien del concilio, firma cheques, aprueba fondos, aprobación de presupuesto. Cuando se le dan las hojas de reembolso, es el que gira los cheques. Custodia doble, tienes a persona tesorero, diácono, ujier, parte de concilio, equipo designado, 2 personas cuentan el dinero. Cuando las personas cuentan el dinero, van a ingresar el nombre de la persona a quien dio la donación y al mismo tiempo generar el reporte del día. Siempre se acuerda que les dije que hay un reporte de día, del mes, del año. El reporte del día, hoy estas fueron las ofrendas, parte fue diezmo, parte fue ofrenda, parte fue instituto bíblico, parte fue campamento de mujeres, que eso no es diezmable, eso es un evento. Todo especificado. Ayer hablábamos de la importancia de especificar cada una de las ofrendas, no simplemente poner toda la suma de lo que entró, todo especificado. Y el registro es el administrador, el contador, registro de transacciones, elaboración de presupuesto para generar los informes financieros con los cuales, en el caso de Estados Unidos, se hacen los reportes al Hub. No sé cómo es en otros países, pero basado en el reporte financiero que sale de la iglesia, entonces ya se hace el reporte mensual en la plataforma Hub y se paga el diezmo de diezmo. El flujo de trabajo para la recolección de la ofrenda, el resumen del proceso de doble custodia para recibir las ofrendas, vamos a verlo en esta hojita. ¿Okay? Ustedes van a recibir este material, la recolección de ofrenda, es un procedimiento de doble custodia, o sea, siempre hay 2 personas con el dinero todo el tiempo. Contar efectivo suelto y hacer un sobre por la suma total, sacar cheques de los sobres, desechar sobres. Ayer hablábamos de que, bueno, ahorita les digo, sacar efectivo de los sobres y organizarlo pues por valores, hacer copia de cheques y sobres. Si usted no quiere tener la caja de copia de cheques y de sobres, usted ya lo puede escanear y hacer un archivo electrónico, siempre teniendo backup, no sé cómo dice backup en español, hacer la suma de todo, llenar el registro de ofrenda y el depósito bancario. Después firmar el registro de depósito bancario, hacer el depósito, guardar en la caja fuerte. No se dice, ay, mira, llévate el diezmo y está en la casa 2 semanas en la cartera y nunca se depositó, sino que se tiene que depositar. Se recomienda que no pasen 3 días de máximo después de que se recibe el diezmo para hacer el depósito y ya se le entrega el documento de respaldo al administrador para ingresar los datos en el sistema contable. Hoy contamos con plataformas, me imagino que en otros países es lo mismo, donde hay plataformas donde puedes hacer los pagos electrónicos. Hay hoy en día un 80% de personas manejan el dar su ofrenda electrónicamente en estas plataformas. Aquí en el caso es Zelle. Entonces, de eso también hay que llevar el registro sumado con lo que entró en efectivo y en cheques para que todo quede documentado en el periodo de tiempo que ocurrió.
¿de acuerdo? Principio contable. Y en ese caso se hace la hoja de resumen de ofrenda, que se ve algo así. Registro de depósito bancario, ahí se muestra si fue diezmo, si fue ofrenda, si fue campamento, si fue instituto bíblico, si fue café. Y detrás de esta hojita se pega la prueba de que se hizo el depósito. Ayer hablamos un poquito de cómo guardar los archivos de la iglesia y por cuánto tiempo se debe guardar cada archivo. Ustedes van a recibir ese material, eso ya lo cubrimos el día de ayer, pero todos estos documentos son los que yo les decía que se manejan dentro de un folder por mes y se ponen todos los documentos de lo que ocurrió en ese mes. Vuelvo y le repito, yo manejo un color, digamos rojos para el 2025 y pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre y cada mes pongo extractos bancarios, recibos, todo lo que ocurrió en ese mes, porque si el otro año yo tengo que entregar la iglesia, yo entrego todos los archivos de forma de que la otra persona pueda entender todos los reportes financieros, que tenga los recibos y tenga todo claro, porque recuerden que tenemos que guardar todos los documentos por cierta cantidad de tiempo. Entonces tenemos aquí el registro de ofrenda y a este registro de ofrenda se le pega el registro de depósito. Puede parecer un poquito ochentero todavía manejar cosas físicas, pero es necesario. A no ser que usted escanee y tenga folders, archivos en el computador de todo escaneado, que también es válido y aceptable. No sé en otros países si a una auditoría les aceptan eso. En Estados Unidos sí lo aceptan. A mí me gusta tenerlo así y también escaneado, solo por seguridad. Todavía yo estoy ochenterita. Ahora, el manejo autorizado de fondos de reembolso. Muchas veces le pedimos a personas que hagan gastos, ¿cierto? Ay, mira, compramos, no sé, el agua para todo el mes de la iglesia. Entonces hay que hacerle un reembolso a la persona que efectuó el gasto, ya que jamás, jamás, jamás se gasta el efectivo de los diezmos. No es que, ay, entraron $1,000, entonces, ay, mandemos a traer agua, espere, sacamos $20, compre el agua y metemos aquí el recibo. Eso no existe. Como entra el dinero, se tiene que depositar, no hay que hacer esa mezcla de cuentas. Y si alguien se gastó $20 en agua, entonces llena una hoja de reembolso para hacerle ese reembolso. Hay dos formas de manejo aquí en Estados Unidos, en otros países, no sé si está la segunda opción, pero la iglesia local es responsable de realizar todos sus pagos operacionales y mantener todas sus cuentas al día, seguro de propiedad, servicios públicos, diezmos de extensión y misión. Después tenemos los reembolsos, o sea, después de que la iglesia hace todos los gastos, aquí en Estados Unidos uno puede ordenar una tarjeta que se llama PEX Card. Esta PEX Card se le ordena a las personas y se le dice, digamos, a la que dirige hospitalidad, que constantemente está comprando cosas de comida. Entonces se le asigna esta tarjeta y uno le puede poner fondos de 200 o fondos de $300. Esta es una forma de que ella maneje y eso es una aplicación, ella hace el gasto, le toma foto al recibo y lo sube a la misma aplicación, ¿ok? Esto no voy a hablar mucho de esto porque esto es solo aquí en Estados Unidos. La forma que se manejaría un reembolso es por medio de una forma, usted la puede diseñar como usted quiera, no tiene ciencia, que tenga el nombre, que tenga el ministerio, que tenga, digamos, si usted fue a 5 diferentes tiendas porque compró 5 diferentes cosas para una comida que van a hacer, usted pone la lista organizadamente de cada recibo, cada cantidad, obviamente con la previa aprobación de que usted pueda hacer este gasto. Yo no puedo llegar a la iglesia y decir, ay, no, yo, yo vi que las sillas estaban como feas, entonces yo me gasté $2,000 en las sillas y aquí traje el recibo para que me reembolsen. Eso usted no lo puede hacer, usted tiene que tener una aprobación previa y esta aprobación previa viene no solamente del pastor, sino de una reunión del concilio y este gasto está dentro del presupuesto.
Entonces, ya que está este gasto, tiene usted el permiso de hacer el gasto, usted viene y entrega la hoja de reembolso a la persona indicada de finanzas para que le generen un cheque y le devuelvan a usted el dinero que usted se gastó. Yo siempre recomiendo que en una iglesia usted no llegue con el reembolso y se lo entregue al pastor. Ay, pastor, págueme. El pastor no debe ser la persona indicada para esto. Hay veces pasa mucho por imprudencia o que, ay, pastor, es que se me olvidó dar el diezmo, aquí le entrego. Jamás entreguen dinero a los pastores y mucho menos al frente de la gente. Eso es de muy mal gusto, es muy imprudente. Siempre hay una persona en finanzas encargada, en las iglesias hay una persona de finanzas, en la iglesia de Noros hay 4 personas y todo lo que tengan que manejar de dinero, yo digo, se lo puedes entregar a fulanito. Y la gente a veces no entiende, pero no es sabio que usted se ponga a entregar dinero, a contar dinero, o que el pastor tenga que recibir cosas siempre a la persona de finanzas. Y que la persona de finanzas, si quiere tener otra persona ahí, pues está bien, solo por tranquilidad de ellos. Jamás, como dije, no se debe manejar dinero en efectivo para realizar gastos o hacer reembolsos de ningún tipo. Usted no dice, ay, mire, necesito que me reembolsen hoy estos $200, pero es que me urge porque tengo que pagar la renta. Entonces el pastor dice, ay, espere, yo saco de la ofrenda de hoy y le cubro el reembolso. Jamás, jamás. Esto tiene que ir a administración y le tienen que girar un cheque. Si requiere hacer un gasto, no se utiliza, bueno, la tarjeta PEX o la hoja de reembolso. Ahora veremos lo que son informes financieros. Esto aquí en China, en India, en Colombia, en donde sea, hay estos informes financieros que se deben manejar en un sistema de contabilidad. Hay gente que maneja las plataformas para recibir diezmos y ofrendas y todo esto tiene que ir registrado dentro de toda la contabilidad de la iglesia. Y estos son los tipos de informes financieros que toda iglesia debe tener. Toda entidad, toda empresa, un balance sheet, que es una hoja de balance, se llama una hoja de balance general, es un informe que muestra la posición financiera de la iglesia en un momento dado. Está también el balance general, es un informe que indica la posición financiera de la iglesia y en nuestro caso, pues es la iglesia local en un momento dado haciendo mención de los activos, de los pasivos y del patrimonio. El saldo en los siguientes tipos de cuentas se informa en un balance general, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, cuentas corrientes y activos fijos, cuentas por pagar, corrientes pasivas y ahorros a corto y largo plazo. El balance general es un documento importante al examinar y evaluar la salud financiera general y la solvencia de la iglesia. Se debe generar un balance general cada mes, revisado junto al concilio de la iglesia local durante su reunión mensual, ya que debemos tener reuniones de concilio mensual. También está el estado de ingresos, que es pérdidas y ganancias. Este informe es una declaración de ingresos, es un informe, la declaración de ingresos es un informe que cubre un periodo de tiempo, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser semanal, en este caso pues usualmente se usa mensual y cubre un tiempo específico, un trimestre, un año, especifica los ingresos y los gastos y el cambio en los activos netos o ingreso neto o pérdida neta. Igual a ingresos menos gastos, es lo que es realmente este reporte. El informe financiero mensual de la Iglesia Cuadrangular es similar a una declaración de ingresos y de gastos, el que nosotros tenemos que hacer aquí. Este informe simplemente muestra cuánto entró y los gastos con cada una de sus categorías. También existe otro reporte que se llama el estado financiero comparativo
Y es un estado financiero similar al estado de ingresos y gastos, sin embargo, contiene información adicional en las columnas paralelas. Puede estar el reporte de ingreso y gasto y al lado tener el del mes, el del mismo mes, pero el del año anterior o el de todo el año, o puede tener el presupuesto al lado. Pueden ser diferentes columnas las que están al lado. Y se recomienda imprimir estos informes en las reuniones mensuales del concilio. Y también está en el caso de nosotros aquí en Estados Unidos, el reporte mensual cuadrangular. Este es un resumen de ingresos y gastos y balance que se completa en la plataforma de la cuadrangular, del Hub. Así se ven más o menos los informes financieros. Ahí están los tres: el balance general, el estado de ingresos y el estado financiero comparativo con otras columnas adicionales. Y también tenemos el sistema de contabilidad. La administración adecuada del dinero requiere un sistema de contabilidad computarizado. Yo he llegado a iglesias donde la contabilidad se maneja en un cuaderno con lápiz y eso ya no puede estar pasando, porque si no tenemos el conocimiento para manejar un sistema contable profesional, podemos diseñar un Excel, un cuadro de Excel donde se pueda manejar. En el distrito hispano nosotros diseñamos un grupo de administradores, diseñamos un Excel ya con fórmulas y todo, y solamente se alimenta basado en los requerimientos de los reportes que tenemos que hacer con la cuadrangular. El sistema de contabilidad debe generar informes financieros que puedan ser entendidos por personas que no poseen una formación formal o contable. Acuérdense que no todas las iglesias cuentan con un contador, pero puede haber alguien con conocimiento administrativo. Los informes financieros de la iglesia requieren atención constante a las necesidades en evolución y las normas de control interno. Y una de las alternativas para tener a alguien que se encargue de las responsabilidades de contabilidad es contar. De pronto, si usted no tiene una persona idónea dentro de la iglesia, pues entonces contrate una persona que tenga conocimiento del manejo contable de iglesias y contrate una persona de afuera. A pesar de que usted haga eso, de que usted consiga un contador afuera, usted va a necesitar una persona que recoja la ofrenda, que haga el registro, que haga el depósito y que haga un reporte al la cual le tienen que dar a un contador. Aquí en Estados Unidos, pues tenemos varias plataformas, Applos, QuickBooks, ChurchTrack. En todos los países, pues se ofrece diferentes sistemas de contabilidad. Estos otros sistemas de QuickBooks, ChurchTrack, además de llevar contabilidad, también llevan acceso a poder diseñar logísticas y cuadrar servidores y todo esto. Y también otra cosa, aquí en Estados Unidos tenemos plataformas para recibir diezmos y ofrendas. Me imagino que en otros países hay también otras. Estas son las de aquí, que también es mucho más fácil hasta para tener un buen control. Simplemente tiene uno los reportes cada semana y hace el registro en la administración. Entonces, obviamente cada país tiene sus diferentes bancos y sus diferentes opciones de plataforma. Pero esto es todo lo que tenemos de finanzas de la iglesia. Y muchísimas gracias, Claudia, por descubrirnos este mundo que a veces es como un misterio para muchos lugares, personas, iglesias. Y claro, la falta de conocimiento a veces nos lleva a cometer errores graves, pero en esta comprensión de los tiempos está realmente interesada en que el conocimiento nos traiga valor, nos ayude a ir adelante, seamos mejores y más transparentes en lo que hacemos y que no nos falte el conocimiento. Eso sí es la realidad. Así que gracias por descubrirnos este mundo. Y como lo dijiste, cada país y su banca a veces está desarrollada, a veces no tanto, pero los principios son los importantes. Eso es lo que realmente rescato mucho aquí. O sea, facilitar cómo las personas pueden dar es la clave. Si la banca ayuda, si no ayuda, si toca manual, si toca
facilitemos. Pero la transparencia, que es el otro principio que vi, aquí es involucre más personas, con madurez, personas con autoridad, con testimonio, pero que involucre a más personas en todos estos procedimientos, te darán seguridad, protección, transparencia. Ese principio no puede faltar. Haya o no haya sistemas, no sistemas, manuales, computaristas, como sea, pero no puedes fallar en involucrar a más personas en estos procedimientos. Yo Entonces, aquí también tengo un comentario, Claudia, porque en todo esto que tú manejas, tú hiciste la mención de que prepararon para el distrito y para los pastores del distrito la hoja de Excel con las fórmulas y todo. Me parece muy interesante, pero yo sé que tú haces mucho más. Capacitan. Siempre cuando yo te veo, estás en reuniones capacitando pastores, nuevos pastores que están plantando iglesia. Hay muchísima capacitación y cuéntanos un poquito de esto. Y una de las asignaciones que hay hoy en día en mi vida, y yo siento la carga, siento el peso, me da mucho pesar de los pastores, sobre todo tenemos la mayoría de pastores hispanos, pues son inmigrantes que vienen con conocimientos administrativos según su cultura. Llegan aquí, plantan una iglesia, la iglesia, el Señor está haciendo milagros, está haciendo de todo, pero tienen esta parte descuidada en la administración y no es por falta de ética, es por falta de conocimiento. Mi peso, mi carga es poder instruir a todas estas personas porque esto no pasa solamente con la iglesia. Yo lo veo en mi empresa. Con los empresarios vienen, valga la redundancia, vienen y son odontólogos, son arquitectos, no tienen conocimiento administrativo y mucho menos en este país. Piensan que las cosas se hacen como en su país de origen, entonces es como ayudar y apoyarles. Y ahorita el Distrito Hispano está trabajando muy fuerte en la capacitación, sí que para que no haya esa excusa, para que no sean tildados por falta de ética, para que cuando entren y miren la radiografía en el sistema y lleven 6 meses sin hacer reportes, no quiere reportar, no quiere pagar diezmo de diezmo, no, es porque no sabe ni entrar a la plataforma. Entonces, hoy estamos entrenando coaches que ayuden a las nuevas plantaciones y también a las iglesias existentes. una buena idea para las misiones, las denominaciones latinas, la Ujú. misión cuadrangular en estos países, desarrollar, entrenar a personas que puedan entrenar a otros. Y qué buena idea. Gracias por tocar este tema. Un tema no muy popular, pero súper urgente que se tiene que ver en algún momento. Gracias a Dios se vio aquí. Muchísimas gracias, Pastora Claudia, Pastor Arturo, muchas gracias. Realmente fue una clase muy dinámica y también me gustaría, Pastor Arturo, yo creo que deberíamos cerrar orando. Señor, la Biblia dice, el que le falta sabiduría, pídale a Pida. Dios que le da abundantemente. Y entonces yo creo que para estos temas necesitamos pedir la ayuda de nuestro Todos. Dios, que nos dé sabiduría, que nos rodee de personas sabias, que nos permita construir equipos claves dentro de nuestro contexto de iglesia local y de iglesia nacional. Entonces, si me permiten, quisiera orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por Claudia, te doy gracias por María Inés y por estos espacios en comprensión de los tiempos. Señor, hemos aprendido mucho y todavía nos falta mucho, pero estamos convencidos que tú eres Señor de nuestras vidas. Danos la sabiduría necesaria para poder llevar nuestros día a día todos estos asuntos administrativos, financieros, de relaciones, de presentaciones. Ayúdanos, Señor, que no sea un tema solamente de una carga o como una opresión, sino que sea un tema que de verdad nos dé enriquecimiento, que nos dé propósito, que nos dé una visión clara hacia adelante. Gracias por Claudia y todos los dones que le has dado a ella para enseñarnos, para mostrarnos una ruta, para dejar unos principios que son muy necesarios y claves en nuestro día a día en la iglesia. Ayuda a cada uno de nuestros participantes, ayuda a cada una de las iglesias locales,
aquellos que tienen influencias regionales, nacionales, que puedan aprender estos principios en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias a todos, que el Señor los bendiga. Y solamente les recuerdo que se suscriban a a este canal si no se han suscrito. ¿Por qué pedimos que se suscriban? Porque nosotros hacemos estos recursos para ustedes y la idea es que ustedes sean parte de nuestra comunidad de comprensión de los tiempos, que cuando se suscriben, cuando le ponen un me gusta, cuando le ponen un comentario, cuando lo comparten con otra persona, lo que estamos haciendo es hacer que estos recursos sean propagados alrededor del mundo. Queremos que estos recursos sean vistos por miles de personas y que esta palabra y la sabiduría que Dios nos regala sea para todos, todo el que pueda escuchar antes que el Señor venga. Y también les recordamos que en nuestra página web usted puede hacer sus donaciones. Estamos muy agradecidos por las donaciones que ustedes dan a este ministerio, porque como todo en la vida se mueve también con dinero. Entonces, todos reciben de gracia, pero también damos de gracia. Entonces, gracias a todos, que el Señor les bendiga.